Esta presentación vamos a ver el ámbito de acción, las atribuciones y las funciones de la superintendencia, conocer en sí a qué sectores está controlando, entre otros aspectos. El marco normativo es el de prevención del lavado de activos que tiene aplicable para los sujetos controlados los elementos para la prevención del lavado de activos que deben implementar cada uno de los sujetos controlados y el modelo de supervisión aplicable. Entonces vamos a ir con la primera parte que corresponde al ámbito y atribuciones de las funciones de la superintendencia. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se crea en el año 2012, pero hay una reseña histórica, ¿no es cierto?, que incluye desde el año 1937 al sector cooperativo. Ahí está la primera ley de cooperativas que se promulga en este año a través del Ministerio de Prevención Social como ente regulador para este sector. En el año 1960 se crea la Dirección Nacional de Cooperativas. Conjuntamente hay una nueva ley de cooperativas desde el año 1966. En el año 1973, el Ministerio de Agricultura se hace cargo de las cooperativas de producción agrícola y colonización. Y en el año 1985 se determinó que las cooperativas de ahorro y crédito abiertas al público en general estén bajo el control de la Superintendencia de Bancos y las demás bajo el control de la Dirección de Cooperativas. Para el año 2011 existe una derogatoria de la Ley de Cooperativas emitida en el año 1966 y se expide la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Entonces, a partir de esta ley es donde se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como la institución a cargo del control de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Entonces, en el año 2012, a raíz de esta ley, comienza a funcionar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta se crea con la finalidad de controlar a los sectores reales de la economía popular y solidaria y al sector financiero de la economía popular y solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es un organismo técnico de supervisión y control de estos dos sectores, la cual promueve su sostenibilidad y correcto funcionamiento para proteger a cada uno de sus socios. Todo esto se encuentra regulado de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. El sector de la economía popular y solidaria, ¿cómo ha sido su evolución y cómo está actualmente? Aquí podemos observar el número de organizaciones activas que tiene este sector por tipo. Como se puede observar, desde el año 2012, estas han ido creciendo y en una mayor proporción las organizaciones que han crecido son las de tipo asociativo. Entonces, iniciamos en el 2012 con 5.609 organizaciones y al 2022 actualmente tenemos 15.565 organizaciones que están catastradas en nuestra superintendencia. Lo que podríamos denotar aquí es que el 1.3 veces, ha crecido el número de organizaciones en estos últimos 5 años. Podríamos decir también que el 41% de estas organizaciones se ubican en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí. El 82% de estas organizaciones, como podemos observar gráficamente, son de tipo asociativa. El 50% de estas organizaciones corresponden al sector productivo y dentro de este sector está producción que tiene alrededor de 7.653 organizaciones. El 65% de estas organizaciones de producción
son del sector agropecuario y el 24% son del sector textil. En conjunto, se podría decir que en lo que es producción, el 94% de los certificados de aportación, es decir, de las cuotas de admisión y aportes, corresponden a los sectores de producción y servicio. El 56% en su conjunto de estos certificados son de cuotas de administración, como lo mencioné, y son del sector servicios. 5 años es la antigüedad promedio de los certificados de aportación de cuotas de admisión y aportes del sector. En lo que es de tipo servicios, estas organizaciones, el 37% son de limpieza y mantenimiento. Y en lo que es vivienda, que es un sector mucho menor en proporción de participación, tenemos 173 organizaciones. Esto como preámbulo a cómo se encuentra el sector real de la economía popular y solidaria. En cuanto al sector financiero popular y solidario, existen el sector cooperativo, entidades que a partir del 2012, como ustedes pueden ver, este sector ha ido decreciendo. Aquí podemos observar las que han sido creadas y donde ha habido una mayor proporción de crecimiento, que es en el año 2011, donde existe una creación elevada de entidades financieras, catalogadas como cooperativas de ahorro y crédito. Y a partir de que entra la superintendencia en el 2012, estas han ido decreciendo, ¿sí? Comenzamos con un número de 1,016 entidades que fueron siendo catastradas poco a poco, incluyéndose dentro del catastro en la gestión de la superintendencia. Y al año 2022 tenemos menos de 500 entidades. 484 entidades que se encuentran actualmente registradas, 477 entidades que se encuentran actualmente registradas en la superintendencia. Este sector, es importante indicar que existe una moratoria de constitución de entidades financieras, por lo cual también es diferente al sector real, en donde se puede seguir constituyendo asociaciones o organizaciones porque no hay ninguna limitante al respecto. Sin embargo, en lo que es cooperativas de ahorro y crédito, existe una moratoria que impide la creación de cooperativas de ahorro y crédito. A marzo del 2022, el sector está distribuido en 5 segmentos. El segmento 1, que corresponde a las entidades cuyos activos son menores a 80 millones. Tenemos 42 entidades catastradas, las cuales tienen un monto de activos de 18.6 millones de dólares. Este sector tiene una mayor participación, se considera como las entidades más grandes, que mantienen una participación del 82.9% del total de activos del sector. El segmento 2 está considerado las entidades con activos mayores a 20 millones y hasta 80 millones de dólares. Tenemos aquí 47 entidades con un monto de activos de 2.2 millones de dólares. Dentro de las entidades consideradas en el segmento 3, tenemos las que corresponden a activos mayores entre 5 millones y 20 millones. Son 91 entidades y tienen en activos 1.1 millones de dólares. El segmento 4 y 5 son en menor proporción. El segmento 4 se consideran a las entidades cuyos activos mayores
a $1 millón y hasta $5 millones. Aquí tenemos 152 entidades y en el segmento 5 tenemos aquellas que tienen activos menores a $1 millón y son 145. Aunque el segmento 4 y 5 tienen mayor número de entidades, el segmento 1 y 2 y 3 tienen la mayor participación en lo que es activos del sector. Dentro del segmento 1 se categorizan 100 entidades denominadas sistémicas, que estas, por mantener activos que superan a los $500 millones, mantienen activos en conjuntos de $9.3 millones y representan el 41% del sector. Las 297 entidades del segmento 4 y 5 son de menor tamaño. En conjunto representan en número de entidades el 62% de las entidades activos del sector, sin embargo, el 2.4% del total de sus activos. Las entidades del sector financiero popular y solidario tienen una participación a nivel nacional a través de sus puntos de atención. En total, el sector financiero popular y solidario incide en una mayor profundización e intermediación financiera e inclusión financiera a través de 4.875 puntos de atención a nivel nacional. De estos, 472 puntos son matrices, 1.380 corresponden a agencias que tienen las entidades, 203 a sucursales y mantienen cajeros automáticos por 1.704. Existen otros puntos de atención que en su conjunto suman 1.116 puntos de atención. La participación en estos puntos de atención más corresponde al segmento 1 con un 72%, segmento 2 con un 9%, al igual que el segmento 3, segmento 4 7% y segmento 5 4%. Es importante indicar que estos datos que estamos presentando corresponden a las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito. No están los datos que corresponden a la CONAFIT y a Financo, que estas entidades también están catalogadas dentro del segmento 1. Las atribuciones y funciones de la superintendencia. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene la superintendencia? Las atribuciones que tiene la superintendencia son las que corresponden a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Respecto a lo que tiene que ver con las organizaciones de la economía popular y solidaria y el sector financiero popular y solidario. Entre estas atribuciones son las de ejercer el control de las actividades económicas que realizan sus sujetos controlados, velar por la estabilidad de los sectores, velar por la solidez y correcto funcionamiento que éstas tengan, otorgar personería jurídica a este tipo de organizaciones, fijar tarifarios de servicios, autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen, levantar estadísticas, imponer sanciones y exponer normas de carácter general, las normas conocidas como normas de control que emite el organismo de control. Dentro de las funciones, ¿sí? Sus funciones principales son las de supervisión y control a los sujetos obligados. Y en materia de prevención de lavado de activos es asegurar que las entidades y organizaciones controladas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo implementen y apliquen un sistema de prevención de riesgos con controles manuales y automáticos, los cuales deben ir de acuerdo a su tamaño, a su actividad, a la complejidad de sus operaciones, de tal manera que estas entidades
puedan evitar que sus servicios y sus productos financieros relacionados con las transacciones de dinero y otros movimientos contables que realiza la entidad sean utilizados para lavar o financiar delitos como el terrorismo. Dentro de esta materia, entonces, lo principal en materia de prevención de lavado de activos es justamente erradicar el delito de lavado de activos a través de prevenirlo, detectarlo, reprimirlo y sancionar. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a partir del 1 de febrero de este año, crea la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos en su estatuto orgánico, el cual fue aprobado mediante resolución CEPS-IGT-IGS-IGD IGJ 001 del 31 de enero del 2022. En este estatuto se crea una Dirección de Prevención de Lavado de Activos bajo la Intendencia General Técnica y la Intendencia Nacional de Riesgos. Esta dirección cuenta con 7 analistas y un director. ¿Cuáles son las atribuciones de esta dirección? Dentro, primeramente, de su misión como tal, en la dirección es gestionar el diseño e implementación de herramientas metodológicas para evaluar el desempeño en las entidades del sector financiero y organizaciones de la economía popular y solidaria en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Como atribución está la de diseñar e implementar metodologías, procedimientos, herramientas que permitan identificar, medir y monitorear el riesgo de lavado de activos en sus sujetos de control. Diseñar metodologías, procedimientos y herramientas para el seguimiento a la implementación de la normativa, resoluciones y planes de acción de los sujetos de control para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo. Definir el nivel de riesgo de lavado de activos de los sujetos de control que nos permita orientar los procesos de control a la supervisión para la prevención de lavado de activos. Ejecutar supervisiones para evaluar la implementación de los sistemas de prevención de riesgos de lavado de activo en los sujetos de control conforme lo establece la normativa vigente en el reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Erradicación de Lavado de Activos. Identificar infracciones en el ámbito de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y gestionar el inicio de los procesos sancionadores por incumplimientos en las organizaciones tanto de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario. Y elaborar informes y reportes relacionados a la gestión del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo, así como de operaciones inusuales e injustificadas, y de ser el caso, remitirlos a los organismos correspondientes de control. El marco normativo. El marco normativo en prevención de lavado de activos parte desde la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su reglamento. En esta ley es donde se establece el marco de acción de la superintendencia. Y es importante indicar en esta ley que aparte de los sectores que hemos mencionado, el sector real y el sector financiero, popular y solidario, también la ley establece en el artículo 126 y en su reglamento que las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto participar en el otorgamiento de créditos y estén registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
se sujetarán en cuanto al ejercicio de esa actividad a la regulación y control establecidos en el Código Monetario y Financiero, incluyendo la de prevención de lavado de activos. En ese sentido, con respecto a las fundaciones, esta superintendencia tiene una norma de control para el registro de las fundaciones. También se rige en tema de prevención de lavado de activos con el Código Orgánico y Penal, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y su reglamento, la norma para la prevención de detección de erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos en las entidades financieras de la economía popular y solidaria. Esta norma es emitida por la Junta Financiera y es aplicable al sector financiero popular y solidario. Existe una norma de control emitida por la Superintendencia para la calificación de los oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario. Una norma para la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos de las organizaciones de la economía popular y solidaria.